bienvenidos. Esta es nuestra tercera masterclass. Esta clase se desarrolla en el ámbito del programa Data Journalism Visualization Bootcamp. Es un proyecto del Foro de Periodismo Argentino, de FOPEA, que tiene el apoyo de la Embajada de Suiza en nuestro país. Es un programa realmente muy interesante, que nos tiene muy entusiasmados, pues tiene mucho futuro, es algo que en el periodismo necesitamos, creo que desesperadamente. Eh, es un proyecto que eh, ha generado becas para equipos multidisciplinarios de periodistas de investigación, diseñadores y programadores, y lo que buscamos es que las investigaciones tengan el mayor impacto posible. Eh, Dentro de nuestro trabajo, de nuestro programa, ya hemos desarrollado otras dos masterclasses con Felicitas Paganti y Giselle Ferro. Todo esto está disponible en la cuenta de YouTube de FOPEA. Pueden ir allí a mirar lo que pasó, cómo vamos trabajando, cómo vamos aprendiendo y creciendo. Hoy tenemos una cita interesantísima. La hemos titulado ¿Qué significa hoy que una investigación periodística sea exitosa? Estrategias y casos inspiradores. Y nos va a iluminar una grande del periodismo de investigación de América Latina, que es María Teresa Ronderos. Yo le voy a dar la palabra a Paula Moreno Román, la presidenta de FOPEA, nuestra presidenta, para que ella introduzca a María Teresa. Sí les pedimos que por favor vayan dejando preguntas en el chat. La idea es que María Teresa pueda desarrollar su exposición y después la exprimamos, la aprovechemos al máximo su presencia con nosotros esta tarde para hacerle todas las preguntas que nos parezcan pertinentes. Las vamos a ir leyendo y bueno, y también los invito a quedarse hasta el final, creo que va a ser un momento muy nutritivo para todos. Adelante, Paola, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Es un gusto compartir este espacio. Suma lo que dice Irene, que Irene es, además de la responsable de formulación de proyectos en FOPEA, es quien está liderando este proyecto que además nos tiene muy entusiasmados. Y aquí está también Sol Clemente, que es nuestra coordinadora del área de comunicación. Bueno, para nosotros la verdad es que es un orgullo poder ofrecer este espacio. Desde FOPEA creemos profundamente en la necesidad de impulsar y de sostener el periodismo de investigación, aún en contextos difíciles, contextos con recursos escasos y con riesgos mayores. Pero sabemos y entendemos que investigar sigue siendo una de las formas más potentes de defender la profesión, de defender o acercarnos a la verdad y sobre todo fortalecer democracia, ¿no? Por eso hoy tenemos el privilegio de recibir en esta masterclass a María Teresa Ronderos, colega colombiana, aunque con un pie, como decía ella, ahí cerquita de Luján de Cuyo, hoy con frío, una de las referentes más inspiradoras del periodismo de investigación en América Latina. De eso, y por eso también está María Teresa hoy, porque creo que parte de lo que va a presentar tiene que ver con eso, con inspirar investigaciones y con entender la investigación desde el hacer, ¿no? Desde los errores y desde los aciertos. Es directora de CLIP, el Centro Iberoamericano de Investigación Periodística, es periodista investigadora colombiana, como decía, y miembro del Consejo Rector de la Fundación Gabo. Ha publicado diferentes libros, ha sido premiada en varias oportunidades con los principales premios al periodismo de investigación, ha sido emprendedora de distintos proyectos digitales, y la verdad es que tiene un currículum para desarrollar, bueno, pero si estamos acá también creo que todos sabemos de quién estamos hablando y la verdad que es un placer. No quiero abundar en palabras porque lo que nos va a mostrar y lo que quiere contarnos, y que desde ahí me parece que hay mucho valor desde contar cómo hacer periodismo o ver cuáles son los aciertos y cuáles son los errores. Las experiencias no siempre son transferibles, pero bueno, saber cómo otros han resuelto diferentes situaciones puede ser de mucha utilidad. Lo que pretendemos con estos espacios es que sean espacios inspiradores, que volvamos a sembrar esa necesidad de investigar, de escarbar, de hurguetear en el más allá de la cáscara de los temas.
Así que, bueno, de eso se trata. María Teresa, es un gusto compartir esta tarde junto a esta gran cantidad de gente que hoy elige dedicarnos su tiempo. Así que todo tuyo. Muchísimas gracias, Paula, por todas esas palabras tan bonitas, Irene también. Y me encanta estar con FOPEA. Yo soy miembro honorario de FOPEA. Yo no sé si ustedes saben, pero me dieron un título y todo. Tengo Sí, mi sí, casa. Miembro honorario de FOPEA desde hace muchísimos años. Tengo sí. mucha admiración por el trabajo que hacen. Y lo que dice Irene es totalmente cierto. Y lo que dices tú, ahora no existe esta profesión que está ahorita bajo fuego, no existe si no se trabaja y si no se reflexiona y si no se comparte lo que se está haciendo. Entonces, bueno, esto es un poco lo que yo quiero hacer. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Voy a compartir una presentación, pero más es una guía de lo que vamos a ir conversando. Yo voy a tratar de no extenderme demasiado para que después podamos más bien conversar, que siempre es mucho más atractivo. Entonces, espérate a ver si lo puedo compartir. Ahí está. Ahí está. Ok. Espérate. ¿Ya está? ¿La pueden ver completa? Sí. Excelente, María, se ve bien. Ok, entonces esta es la tarea que nos hemos puesto, decir, bueno, ¿qué significa hoy la investigación periodística exitosa? Entonces, yo creo que es importante pensar un momentico en el hoy, porque no es lo mismo hacer investigación periodística hace 20 años que hacerla hoy, o hacerla incluso hace 10 años que hacerla hoy. Hoy la información en la era digital, como todos saben, es líquida, no se puede, no para, fluye todo el tiempo, es abundante, es diversa. Y es muy difícil para la gente distinguir qué es verdad y qué es mentira porque hay una mezcolanza de cosas y también es más difícil todavía confiar en esa información. Yo lo asemejo a una selva húmeda tropical, en donde uno no sabe a qué bicho confiar, ni qué cosa comerse, ni qué no comerse. Nos soltaron de pronto en una selva que no sabemos navegarla. Y esto lo digo como audiencia, no como periodista. Eh, hace poco en una charla yo asemejaba el periodismo de investigación del momento, o en general el momento del periodismo se parece a lo que le pasó a la Iglesia Católica cuando se inventaron la imprenta. La Iglesia Católica tenía el monopolio, era el único mediador, el único que hacía libros, todos los monjes allá en los conventos escribiendo libros, y de pronto se inventaron la imprenta y todo el mundo empezó a hacer sus propios mensajes y sus propios panfletos y a distribuir y perdieron el control. Entonces imagínense que nosotros estamos como 20 años, como lo que estaría la iglesia 20 años después de que se inventara la imprenta. Estamos en un momento en donde ya no somos los mediadores, perdimos el control. No tenemos mucha historia de esto, es muy nuevo. María, Parece, perdón que te interrumpa. ¿Sabés qué? Estamos viendo la pantalla, pero estamos viendo el final, donde están las redes sociales. No sé si vos querés mostrar otra parte. no, sí, yo estoy viendo otra cosa. Ay, qué Ah, pena. ok, no, por las dudas, porque vemos la presentación, pero otra parte. A ver, ¿qué pasó? Ay, las redes sociales nomás. Ay, no, terrible. Tranqui, no, tranqui, tranqui. Espérate a ver, ¿por qué? Debió ser que se quedó pegado ahí, no sé por qué. Espérate a ver. Eh, mm, ¿Dónde estamos? En el Zoom. Ahora sí, menos mal me avisaste porque yo estaba viendo otra cosa. A ver, Share. ahora. Ahora sí ven otra cosa. Ahora tenemos la primera, sí. ¿Qué significa Ahora hoy? sí, Investigación sí, en la periodística. primera. Espérate un minuto que voy a tratar de que se vea la full. Está ya Ahora completa. sí. Ahora sí. Perfecto. Ahora estamos viendo la primera. Ay, acá estamos ya en la selva, en mi selva. Ok. Entonces, es un poco que estamos en un momento de confusión, la gente tiene poca paciencia, nosotros vivimos esta era, este momento. Entonces, para nosotros, 15, 20 años, que es lo que existe en las redes sociales, el mundo digital, los celulares, pues parece una eternidad, pero en realidad es muy poquito tiempo en términos históricos para poderse adaptar, para poder encontrar cuál es nuestro nuevo nicho. Habiendo tenido esto en cuenta,
el periodismo de investigación tiene que volver a buscar, volver a mirar, volver a ubicarse en esa selva y volver a sentir cuál es su tarea, qué es lo que debería estar haciendo el periodismo de investigación en esta nueva era. Entonces, ¿cuál es la mayor oportunidad que tiene el periodismo de investigación? Es lo que yo he ido aprendiendo, incluso últimamente de manera más clara, eh, eh, en este contexto tan complejo y tan diverso y tan difícil. Eh, yo creo que el periodismo de investigación le pega al palo, o sea, realmente le da el caño como es, cuando revela un fenómeno, un estado de cosas que están a la vista de todo el mundo, pero que nadie parece estar viendo. Yo lo asemejo, y por eso lo puse ahí, como esos mensajes que ponen encriptados en papel blanco y uno les pasa una tinta y aparecen y se iluminan, o cuando en las películas ponen los rastros de sangre y no se notan, pero cuando le echan no sé qué líquido aparece el rastro de sangre. Eso es lo que el periodismo de investigación puede hacer hoy. Es como revelar los contornos de un fenómeno que estamos viendo. Todo el mundo lo está viendo, pero nadie lo está viendo. O sea, todo el mundo lo tiene enfrente, pero no le han puesto nombre, no lo han diseñado, todo el mundo lo experimenta y eso hace que la gente confíe en ese periodismo porque dice, es un periodismo que cerquita a mí, que me está contando algo que yo ya sé de alguna manera, pero me lo está contando de una manera distinta. Voy a poner un ejemplo, el más obvio de todos los ejemplos de los últimos años, que es el Me Too. El Me Too no empezó el día que esta periodista del New York Times, Jodi Kantor, hizo la investigación de Harvey Weinstein. Obviamente ella no se inventó el Me Too, ni el Me Too empezó a existir ese día. El Me Too llevaba años, décadas de abuso sexual, no solamente en Hollywood, sino ya después nos dimos cuenta en cantidades de circunstancias. Había abuso por parte de hombres poderosos, incluso también de mujeres poderosas, pero sobre todo de hombres poderosos, sobre personas que estaban bajo su poder de alguna manera o que o las necesitaban para llegar a posiciones o para llegar a hacer una carrera de actuación o para poder pasar en la universidad o para poder, no sé, tener éxito. Y fíjense qué interesante lo que ella decía cuando decía que mientras que ella estaba haciendo su investigación ahí, labrando una investigación sumamente compleja, eh, era la primera persona como que vio, esto es un fenómeno, y se fue y tratando de que las actrices le hablaran de algo que era mito, que nadie le quería hablar. Ella misma, cuando ya le habían hablado, imagínense, le habían hablado todas estas periodistas, estas actrices famosísimos como Gwyneth Paltrow, le habían dicho, pero había algo que ella todavía no lograba como entender la dimensión de este fenómeno. Y por supuesto, el fenómeno estalló en el mundo entero. Este fue como la historia que hizo visible algo que estaba invisible y con una investigación paciente de meses y meses, de convencer a las mujeres de que hablaran, de sustentar que sí estaban diciendo la verdad, etcétera, etcétera. Nosotros en el CLIP, yo creo que ese ha sido, para los que no saben, el CLIP es el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Es un invento que hicimos con 4 o 5 colegas periodistas que nos dedicamos a decir, oiga, ¿por qué no contamos historias latinoamericanas? No historias que solo pasan aquí o solo pasan allí, sino que realmente tienen conexión y empezamos a tratar de ver esos fenómenos que estaban pasando que no eran tan obvios. Y el primero que hicimos realmente fue nuestra primera historia, era sobre el enorme poder de los evangélicos en América Latina, que ya políticamente tenían un poder gigantesco en varios países, en Colombia, en Brasil, en Perú. Sin embargo, nadie había visto el nivel de influencia que estaba usando la Casa Blanca de Trump, la primera Casa Blanca de Trump,
para exportar y fortalecer a digamos, a los evangélicos como medio de la política. Él creó un comité, el Comité de la Fe de la Casa Blanca siempre existía y tenía representaciones de distintas fes religiosas. Era una manera de tener un acompañamiento espiritual o algo así, un debate espiritual en la Casa Blanca. Él sacó a todos los de todas las denominaciones y solamente dejó a los evangélicos, además muchos de ellos que habían sido expulsados de sus iglesias, o sea, los evangélicos más radicales. Y después los convirtió en sus embajadores. Estos evangélicos se fueron a varios países de América Latina a hacerle lobby a Trump ante los gobiernos para que le abrieran las puertas para políticas como, por ejemplo, cambiar la embajada de sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén en un gesto de apoyo y digamos, de cambio de política frente a Israel. Pero esa era una sola de las cosas, hubo muchas otras que él lograba. ¿Y cómo se ingenió esto? Pues logró que la dejaran, que estos evangélicos obviamente tenían que entrar a todas partes, porque todos los gobiernos, incluso el de Ortega en Nicaragua, incluso los gobiernos más recalcitrantemente, supuestamente ateos y de izquierda, estos gobiernos tenían un enorme apoyo político de los evangélicos y habían negociado con ellos de algunas de las sectas evangélicas. Entonces terminaron, digamos, recibiendo a estos señores porque ellos llegaban a nombre de la fe. Y esa investigación yo creo que nosotros le pegamos a algo que estaba ahí y pudimos contar, fue un trabajo que empezó antes del clip, lo estaba liderando Yanina Señini desde Colombia, como ella es profe allá, lo empezó desde la universidad y después nosotros lo asumimos y lo seguimos y pudimos contar una historia que realmente cada cual la contó de maneras distintas. Algunos contaron sobre la enorme influencia política y cómo estaban definiendo la agenda pública y la agenda política en sus países. Otros se centraron más en la historia de Estados Unidos, etc. Muy poquito tiempo después, nosotros yo creo que encontramos otro fenómeno de estos que todo el mundo estaba viendo y nadie lo estaba viendo, que era el flujo monumental de migrantes que venían de África y Asia y atravesaban la América Latina para llegar a Estados Unidos y Canadá. También fue una alianza. Yo puse aquí el nombre de todos los que nos aliamos porque esto no se puede contar, estas historias que realmente le ponen el contorno a un problema sin un enorme trabajo de colaboración. Entonces, aquí en Migrantes de Otro Mundo colaboramos con medios locales como Chiapas Paralelo, Voz Alterna, con medios transnacionales, con medios enormes como el Globo de Brasil. ¿Y qué fue lo que nosotros, o sea, la gente de los pueblos y las ciudades veían a los africanos pasar, veían a los nepalíes pasar, pero no entendían qué estaba pasando? Había noticias que salían en los medios que unos se habían ahogado aquí, que unos camerunenses se ahogaron en las costas de Chiapas, pero la historia completa no se había contado, no se había contado en qué consistía este fenómeno, cómo les estaban pagando, por qué estaban viniendo por este camino tan largo por América Latina, por dónde entraban, dónde se quedaban, cuáles eran las rutas. O sea, realmente, y ahí también fue una de las primeras grandes investigaciones que encontró el Darién, que después se ha recontrarrepublicado en todos los medios, en todas partes, por todos lados, porque es como el paso más, digamos, más escandaloso, si se quiere, y se ha hecho también mucho periodismo amarillo desde ahí. Pero también lo que nosotros queríamos contar era cómo hacían estas personas que no hablaban el idioma, ni español, ni muchas veces portugués, cómo hacían este paso. Y el trabajo fue un trabajo de coordinación brutal. En ese momento CLIP tenía 4 personas. O sea, este trabajo lo coordinaron 4 personas. Éramos 4 nomás los que hicimos este trabajo monumental. O sea, que no es un tema de que se necesiten grandes recursos ni grandes, ¿no? Era un tema más bien de saberse, de ver el tema y contar el contorno. Después creo que con Mercenarios Digitales
fue otro de esos temas. Nosotros hemos publicado más de 50 investigaciones, pero estas creo que expresan y explican lo que yo estoy tratando de contarles, que ustedes pueden en sus países a nivel transnacional o a nivel nacional de pronto ver cosas que la gente no estaba viendo. Y no es fácil, es como una manera de observar que es oblicua, que es distinta, que no es la obvia. Es leer el diario todos los días o las redes o lo que sea y de pronto darse cuenta que hay un fenómeno que no se está viendo. Es el tema de mercenarios digitales. Empezamos a ver, obviamente, que ya se veía desde el 2016, eso no tiene nada de nuevo, pero en América Latina no se había contado esa historia. Se había contado Cambridge Analytica, se había contado las historias de cómo habían influido en el Brexit, de cómo los grandes consultores políticos y las grandes empresas de marketing político modernas que estaban manipulando las redes sociales y que sabían crear campañas digamos, de redes, de cuentas inauténticamente coordinadas, es decir, no eran espontáneas, eran coordinadas, muchas veces a través de call centers, a veces directamente por robots. ¿Cómo estaban generando este fenómeno político de la radicalización, de explotar el miedo, de explotar la rabia, el odio? Hay uno de estos consultores políticos que cuenta, incluso empieza su conferencia diciendo, si no sabemos entender el miedo y si no sabemos entender el odio y saber cómo lo podemos utilizar a nuestro favor, no hay campaña que ganemos. Eso lo decía el tipo abiertamente en una conferencia de asesores políticos. Nosotros fuimos a 2 conferencias de consultores políticos para hacer esta investigación y pudimos documentar muchos. Por ejemplo, sacamos a Cerimedo de su oscurantismo, la gente no lo tenía tan ubicado en ese momento. Fernando Cerimedo, el argentino, cuyo origen todavía habría alguien que investigarlo de verdad, porque nosotros no pudimos aclararlo y él cuenta tantas historias que no es muy creíble. Pero bueno, tuvo influencia importante en el fracaso de la Asamblea Constituyente chilena, tuvo influencia importante en el cuasi intento de golpe de Estado en Brasil. De hecho, estuvo nombrado entre los investigados en el caso que terminó con poner preso a Bolsonaro y a muchos de sus cómplices, y también obviamente fue artífice en el triunfo de Milei. Ahora sabemos que está asesorando a Nasrias Fura, candidato presidencial muy probable ganador de Honduras. Está asesorando, creo que a 2 o 3 candidatos presidenciales más. Él siguió haciendo lo que sabe hacer, difundir de manera sistemática. Entonces nosotros queríamos desnudar eso, mostrarlo por dentro. Y creo que mucha gente se dio cuenta de que esto se puede investigar y se puede seguir por detrás. Y el última investigación que sacamos hace menos de un mes, que es la mano invisible de las Big Tech, que creo que es otra investigación de esas que todos tenemos en la mano un celular, todos estamos en las redes todo el día. ¿Quién no está en Facebook, en Instagram, aquí, acá, en WhatsApp? No, todos estamos todo el día en esto. Y sin embargo, las grandes empresas tecnológicas se investigan muy poco. Fíjense ustedes que la gente investiga a las tabacaleras, la gente investiga a las grandes farmacéuticas, la gente investiga a las grandes mineras, pero casi nadie, por lo menos no en América Latina, no se investigan a las grandes tecnológicas que nos están afectando en nuestra vida de una manera mucho más radical que una tabacalera, porque si uno no fuma la tabacalera, uno le da lo mismo. Incluso las farmacéuticas, pues no afectan a todo el mundo. Estas afectan a todo el mundo, desde los niños hasta los viejos. Tienen un efecto en el comportamiento humano y la comunicación humana. Y definitivamente a los medios nos cambiaron la vida, porque de paso nos quitaron todos los ingresos y se los llevaron para allá.
Hoy en día tenemos que las Big Tech, por ejemplo, una empresa como Facebook en sus estados financieros decía el año pasado que un día de diciembre del año pasado, cualquier día, había 3.500 millones de personas usando alguna de sus apps. O sea, son inescapables, no te puedes escapar de ellas, pero no se dejan regular, no se dejan criticar. Cualquier crítica, cualquier cosa, estás frenando la tecnología, eres anti-modernización, anti-innovación, etc. Entonces, esa es como decir, oiga, las tenemos todo el día en la mano, empecemos a mirarlas un poco más críticamente y descubrimos además que tienen millones de víctimas que no se están viendo, porque los miles de niños que están siendo acosados sexualmente por las redes, los miles y miles de niños que están sufriendo adicción, el acoso en adolescentes es tan brutal que hay gente que está conectando acoso usando las redes y que lo facilitan y lo habilitan con muy mala moderación las grandes tecnológicas. Está disparando el suicidio en adolescentes. O sea, obviamente en la política nos ha cambiado todo el esquema político y las democracias las ha debilitado porque se hace muy mala moderación en las redes, pero también porque no se cobra impuestos, porque tienen el monopolio de la mediación de la información, etcétera, etcétera. Entonces, esta investigación que los invito mucho a que la lean, está recién salida del, del horno, es una investigación que documenta las acciones de lobby, documenta más de 3.000 acciones de lobby de las empresas tecnológicas para evitar ser reguladas, y también cuenta el esfuerzo que están haciendo los gobiernos para atraer los centros de datos, que son sus centros de servicio, donde van a operar los grandes computadores para la inteligencia artificial. Hay otra investigación que a mi manera de ver también desnuda un mundo del que se habían sacado noticias y tal. No la hicimos nosotros, es un trabajo que hizo Armando Info en Venezuela, que se llama La minería, el corredor furtivo, y documentan usando mucha tecnología, usan machine learning de los mapas digitales. Entonces ellos logran entrenar a un computador, una máquina, para que pueda identificar pistas ilegales, y para ello lo tienen que entrenar corrigiendo a mano. Mira, aquí sí hay una pista, aquí no, cuando no la reconoce, etcétera, etcétera, hasta que ya lograron que pudiera identificar, porque es una zona y definitivamente es muy difícil ir a recorrerla, menos ahora con la condición de Venezuela, y ellos lograron identificar las pistas con las imágenes de inteligencia artificial, y pudieron identificar también 3.700 puntos de actividad minera en estos dos estados de Bolívar y Amazonas. Para mí fue un trabajo monumental. De hecho, se ganó el premio mundial de periodismo de investigación el año pasado, y también, mira, lo hicieron 3 periodistas con muy buena tecnología, ayudados y apoyados por gente que entiende de cómo se hace esta identificación a partir de... El segundo punto es el que pone a los poderosos a responder por sus abusos, fechorías, evasiones de impuestos. ¿Por qué es este otro periodismo? El primero, este que estábamos hablando hasta ahora, ese periodismo de investigación que explica un mundo, es muy atractivo para la gente y funciona porque le explica un mundo en un mundo muy confuso. Si uno está en esa jungla toda confusa y todo perdido, y de pronto hay alguien que le dice a uno, mira, es que los pájaros tales cantan a tal hora y y te conecta una cantidad de elementos que para ti son un caos, te ayuda a ordenar el mundo, y por eso ese tipo de investigaciones gustan muchísimo. Este tipo de investigaciones, que es distinta, es otro tipo de periodismo de investigación, es porque la gente sí tiene la sensación de no tener poder
y un poco la bronca con los medios es como que no nos están escuchando, es que no tienen, ellos tienen todo el poder, nosotros no tenemos poder, la gente siente que no tiene poder. Entonces, cuando un medio pone a los poderosos a responder por sus abusos, esto no es muy nuevo porque el periodismo de investigación siempre fue eso, lo que se llamaba hacer que los poderosos rindan cuentas, pero a mí me gusta más ponerlo en términos de que tú desde abajo, desde la calle, pones un poco enfrentas a los poderosos y por los poderosos no llamo solamente a los gobiernos, puede ser una empresa, puede ser una figura, pues les enrostra sus violaciones, les enrostra, les pones en la cara, mire, usted es responsable de esto. Y eso para la gente es muy reivindicador. La gente se quiere sumar a eso. Eso es muy importante para la gente y por eso ahí el periodismo de investigación le cobra vida a la gente en su vida cotidiana, en su vida de todos los días. No sé si me captan un poco esa idea, pero esa es la idea que quiero como expresar. Yo hice una de las investigaciones más difíciles que he hecho en mi carrera, que fue contra este señor, el empresario William Vélez, que era el empresario más consentido del gobierno Uribe, había sido padrino de él, padrino de sus hijos, un empresario viejito, antioqueño, muy querido por él, al que le dieron un montón de contratos durante el gobierno de Uribe Vélez. Y nosotros, yo que estaba en ese momento, yo había fundado un medio que se llamaba Verdad Abierta con un grupo de colegas que lo que hacía era hacer investigación periodística sobre el conflicto armado. Llegamos y nos encontramos en el día a día de las cosas, nos encontramos con que había unos documentos que le habían encontrado en un computador a un paramilitar, a uno de estos jefes antiguerrilla, le habían encontrado en su computador unos documentos donde ellos hablaban de un señor W que estaba en el negocio de las basuras. Nosotros nos pusimos a averiguar, no sabíamos ni quién era W, y empezamos a desenrollar la pita y a desenrollar la pita y empezamos a descubrir que era este empresario el más poderoso en ese momento del gobierno, que andaba con el presidente en todos los viajes internacionales, sumamente querido por el gobierno, y que se las daba, digamos, de un empresario muy exitoso, muy sencillo, le acaban de dar el contrato del aeropuerto, el contrato de esto, el contrato de las basuras, de varias ciudades. Y descubrimos cómo este tipo había acordado con ciudades que estaban controladas por el paramilitarismo, como este tipo había hecho tratos con ellos para que le entregaran el negocio de las basuras. William Vélez, nosotros hicimos la investigación con mucho recelo, con mucho miedo, porque obviamente él tenía demasiado poder y sus amigos eran muy poderosos. Inclusive pudimos entrevistar a un paramilitar en cuyo computador se habían encontrado estos memorandos, y él me dijo, nos dio una entrevista larga sobre todo muchos temas, y cuando le hablamos de este tema nos dijo que apagáramos la cámara y nos dijo, yo no les hablo de este señor en una cámara porque mañana amanezco muerto, o sea, no se metan con este tipo, es demasiado peligroso. Lo que nos pasó fue que lo publicamos, no, muy divertido, porque nos tocó correr a publicarlo antes de que nos lo pararan. Lo publicamos y publicamos toda la entrevista con él. Cuando fuimos a entrevistarlo, él creyó que le estábamos haciendo un perfil de como, ay, cómo es de lindo este empresario. Y cuando por el camino se dio cuenta de lo que estábamos haciendo, las preguntas que estábamos haciendo, obviamente llamó a su abogado. Nunca me ha pasado que la mitad de una entrevista me toca con abogado, porque pudimos mostrar que tenían testaferros, que habían firmado contratos multimillonarios con empresas grandotas de basura, con testaferros, bueno, todo tipo de cosas. Este personaje, a los 2 días de nosotros publicar la historia, con un par de excepciones, el resto de los medios de Colombia grandes se dedicaron a sacarle grandes entrevistas, mostrando cómo era de maravilloso, cómo daba empleo, cómo era un gran tipo, cómo era un gran hombre, inclusive el medio en el que yo estaba en ese momento. Entonces, este año se murió en mayo, pues sí, busqué ahorita para esta conferencia, dije, bueno, pero ¿qué anda William Vélez?
Dice que dejó un legado millonario de 1.5 millones de 1.500 millones de pesos, que son como 500 millones de dólares, que dejó este señor intactos. Y después ha salido, con el tiempo, ha salido muchas más informaciones sobre los paramilitares y en efecto, varios de los paramilitares han declarado que en efecto le entregaron todos los contratos. O sea, todo lo que nosotros habíamos dicho en ese momento, a nosotros además nos atacaron internacionalmente. El sitio de verdad abierta, cuando lo abrías en un país que no fuera Colombia, aparecía como un lugar de casinos y fue parte de una operación, creo que creemos siempre que fue de este personaje porque nunca, digamos, supimos quién fue, pero fue inmediatamente publicamos esta historia y lo que trató él fue de desprestigiar, porque de verdad abierto un medio chiquito, de desprestigiar que lo que habíamos publicado no era cierto, pero nunca nos pudo rectificar porque estaba todo bastante comprobado. Bueno, hace poco para un jurado yo tuve que leer esta historia o me encontré con esta historia que me parece la típica historia de periodismo de investigación que ayuda tanto a la gente, porque es el hijo del empresario más rico de la India, Anatan Ambani, que él creó un Reliance, que es como una especie de gran reservorio o protectorado de animales alrededor de, el papá es el gran industrial petroquímico de la India y alrededor de su gran centro petroquímico creó este reservorio de animales, porque la ley le obliga a las petroquímicas a tener como una especie de zona de protección del medio ambiente de la ciudad, entonces tiene que tener una enorme zona verde. Y ahí este tipo empezó diciendo, esto es una cosa para proteger elefantes que están en riesgo y que los están matando. Y después se encariñó y siguió acumulando animales y animales. Y ya después empezó a traer y a comprar animales de un montón de países que incluso hay pingüinos muriéndose de calor en el sur de la India. Hay todo tipo de, y ya a partir de esta investigación que hizo IMAL, que es una pequeña revista, y esto está firmado por una sola persona, un solo periodista, hizo un trabajo que es impresionante. Un periodista solo en la India, meterse con el hijo del empresario más rico de la India, con paciencia, con investigación, con miles de fuentes, con fuentes internacionales y logró armar una historia tan potente que hoy yo estaba mirando, han abierto varias investigaciones sobre cuál es la situación, porque ya incluso al parecer esta colección se le volvió como una cuestión de ego, de volverse más grande que el zoológico de San Diego, que volverse, él ya está compitiendo en su cabeza con los zoológicos más grandes. Es una historia realmente impresionante. Y es otra vez un periodista que logra meterse con figuras del poder que no son tan fáciles de meterse. Estos guardar las proporciones más chiquitos, pero iguales, es como sumarse, porque es fácil investigar a quien ya no tiene poder, pero lo más difícil es investigar a los poderosos. Este fue una alianza que hicimos, el clip, con varios medios argentinos, con La Nación, con el diario AR, y juntos publicamos varias historias que después las llamamos el otro río de la plata, que es la plata que está corriendo por un río de dinero que está yendo a dar a Miami y a los paraísos offshore desde Argentina. Y ahí fue donde denunciamos el caso Ritondo, que varios de ustedes lo deben conocer, el caso del jefe de impuestos de la Argentina, que tampoco había declarado varias de sus apartamentos, etc. Y el otro tipo de periodismo de investigación que yo creo que es un periodismo de investigación importantísimo hoy es el que endereza la historia. ¿Por qué? Porque otra vez volvamos al entorno. El entorno está muy confundido, la gente oye verdades, correcciones, rectificaciones, fact-chequeos y al final no se sabe qué es qué. Y hay un periodismo
que agarra y dice, no, 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 un momentico, la historia hay que enderezarla y vamos a contar realmente quién es quién en esta historia. Y yo creo que el gran trabajo más importante, se lo súper recomiendo, está en YouTube entero el documental, es el documental A Dangerous Assignment o Una Pauta Peligrosa de Juan Rabel. Y después lo hicieron con PBS sobre el equipo de Armando Info de Venezuela, sobre el caso de Alexa. Es impresionante porque lo que te cuenta es que todo es mentira. Todo lo que te dijeron es mentira y todo lo que parecía era mentira. O sea, hasta el caso de que Alex Saab era un tipo totalmente incondicional del régimen de Maduro. Al final del documental uno entiende que Alex Saab en realidad era un doble agente que estaba trabajando con la DEA. Al mismo tiempo el tipo más defendido por el régimen de Maduro, al mismo tiempo el tipo que vendía leche en polvo, que no era leche en polvo, sino era almidón, el tipo que se hizo millonario con los CLAP, con la repartición de ¿cómo se llama? De mercados populares a las casas. ¿Qué fue lo que terminamos? ¿Qué es lo que yo pienso que es lo más impresionante de este documental? Que le cuenta a la gente cómo el periodismo de investigación empieza chiquitito. Ellos empezaron porque una mamá les dijo que esa leche que estaba llegando a sus casas era una porquería y la gente estaba enfermando con esa leche. Entonces lo hicieron analizar la leche y la leche en efecto era una porquería. Y entonces dijeron, bueno, pero ¿quién importa esta leche? Y empezaron a mirar quién la importaba y empezaron a jalar la cuerda y a jalar la cuerda y se encontraron con un conglomerado de contratación pública monumental del señor Maduro, del cual era este barranquillero colombiano, Alex Saab, detrás. Yo les recomiendo mucho no sé si les puedo poner un segundo, no, pero no nos queda mucho tiempo, voy a casi a terminar. Este es otro trabajo que yo hice para mi libro de guerras recicladas o el paramilitarismo, en donde en Colombia se montó un mito durante años de que el paramilitarismo había surgido porque los hermanos Castaño, que era una familia de paramilitares, les habían matado a su papá a la guerrilla y que por lo tanto era una tragedia que ellos no resistieron, entonces se armaron y salieron a perseguir guerrilleros. Eso le dio una legitimidad enorme a los paramilitares y a los castaños, lo repitieron los medios en todas partes. Cuando yo fui a revisar esa historia, descubrí, y un poco lo hice de aposta porque yo estaba con la intuición de que esa historia era falsa, era una historia histórica, había pasado hace 20 años, y pude reconstruir que no era cierto, que el señor Castaño, fundador del clan Castaño, ya era un asesino que estaba matando campesinos supuestamente subversivos desde antes de que le mataran al papá y de que le secuestraran y le mataran al papá, y además ya era un narcotraficante bastante millonario que tenía grandes propiedades en Medellín. Después, esta otra gran historia, que es lo que pasó la noche del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, que todos vieron esta historia en México, la reportearon, la verdad que es un medio local de Ciudad Juárez, con el Paso Matters, que es el medio local del Paso del otro lado, y en alianza con Lighthouse Reports de Europa, y pudieron reconstruir con videos originales, con testimonios. Es una historia monumental también, que vuelve y cuenta la historia, porque la historia oficial que contaron era mentirosa. Entonces, si ustedes tienen historias en su país, en sus países, de cualquier índole, que la verdad oficial que va a salir de la tragedia de Río, que ya van como 120 muertos ayer, es la policía diciendo, llegamos a poner presos a unos tipos y nos recibieron a bala y nosotros contestamos. Pero esa no va a ser la historia la va a ser el periodismo, el que endereza la historia oficial, el que dice eso no fue lo que pasó. Y por último, es que también tiene que ver con lo anterior, que es el periodismo que destapa mentiras. El caso también que yo puedo pensar más importante es el caso del Faro, cuando descubre la gran mentira de Bukele, que era el gran enemigo de las maras, que terminó metiendo presos a todos los jóvenes de El Salvador prácticamente para acabar con las maras. Resulta que siempre
había hecho tratos clandestinos con ellos durante toda su carrera política, incluida la presidencia. Entonces, también cambió, ya hablando, estos son como los grandes temas o los grandes objetivos del periodismo de investigación hoy, pero en términos del método, también cambió el método. Nadie puede hacer periodismo de investigación hoy si no conoce la enorme cantidad de herramientas digitales. Y aquí, vuelvo y retomo lo que decía Irene, es el mejor momento para hacer periodismo de investigación. Creo que nunca los periodistas de investigación habíamos tenido tantas herramientas, fuentes abiertas, manejar al chato, el chato del que nosotros lo decimos por tomar del pelo, que es el ChatGPT, cómo manejas la inteligencia artificial para que te trabaje a ti, no tú a ella. El procesamiento de datos y la visualización de datos, que es todo este trabajo que están haciendo con este proyecto. Obviamente hay que entender de seguridad digital para nosotros y las fuentes, la privacidad y el hackeo. La ética es muy complicada porque tienes que ser siempre tienes que ser transparente, pero cuando se trabaja con lo digital, como tienes tantos ojos mirándote, tienes que ser súper transparente con tus fuentes. Tienes que poder incluir a la gente. Colaborar y no competir, porque la lógica de la competencia venía de nuestra exclusividad como mediadores en la sociedad. Como dejamos de ser mediadores, la única manera de sobrevivir es con colaborar. Y por lo tanto, atravesar fronteras. Los otros grandes cosas del periodismo de investigación van a seguir siendo absolutamente válidas. Todas las otras, relato, el periodismo, organizar las fuentes, cultivarlas, el olfato, narrar las historias bien contadas, eso sigue siendo todo lo mismo, eso no ha cambiado, pero es un ir y venir, todo el tiempo estás trabajando con herramientas que te facilitan todo el trabajo que era el tradicional. Por último, trampas para evitar. No traten de ser los jueces o los sacerdotes o los líderes políticos o los líderes morales. Eso se está confundiendo muchísimo y lleva al periodismo de investigación a caer en la trampa primero, en la trampa de que termines demandado y perseguido, y también en la trampa de perder tu credibilidad, porque si asumes una posición política, sobre todo cuando estás ante situaciones tan desesperanzadoras como la situación de Venezuela o de Nicaragua, es natural que te vuelvas casi un opositor, pero hay que luchar duro contra esa práctica, digamos, o contra esa tentación. Tú estás ahí para informar. Ocultar lo que no se sabe quiere decir que nosotros no sabemos algo, no pudimos investigar o no pudimos realmente verificar un eslabón de nuestra historia. No lo ocultemos, no lo pongamos como disimulado. Tenemos que salir y ser muy objetivos en decir, mire, yo sé hasta aquí, esto no lo pude probar. No trabajar solos. El periodista famoso, llanero solitario, el lobo famoso, estepario de la vieja guardia que salía y investigaba solo, eso se acabó, eso se murió, no existe el periodismo solo. Todo el mundo tiene que trabajar en llave con otros, con colegas de otras profesiones, con ingenieros que te ayudan a programar la máquina para que te ayude a bajar la data, a procesarla, con gente experta en otras cosas y obviamente con gente de otras partes. No conversar con la audiencia es también un error, es una trampa creer que, no, yo hago periodismo, yo hago mi periodismo y allá el tema de la conversación con la audiencia es de otros. Eso también es un error. Y lo otro es casarse con los prejuicios. Se habla mucho ahora del periodismo militante y yo creo que el periodismo militante tiene un problema gravísimo, que no es periodismo y sobre todo si quieres ser de investigación, no te puedes casar con tus propios prejuicios de que tú ya sabes que ese es el malo y entonces ya, ahí quedaste. Fíjense que lo podemos poner en términos positivos, o sea, al revés. El periodista cuenta lo que pasa y por qué ese es su trabajo. Su trabajo no es juzgar, no es decir que la ley tal violó tal ley o no violó tal ley o que hizo, no, o que lo que hizo es inmoral. O sea, calificar lo que descubres es tarea de otros. Tu trabajo es contar.
Lo otro, la transparencia. Todas las fuentes están ahí, todo lo que yo investigué está ahí, a la mano, la gente puede hacer clic, encontrar de dónde saqué todo, encontrar mi data, descargarla. Todo está ahí puesto sobre la mesa, porque si no, no te va a creer nadie. Colaborar y construir con otras miradas, incluir a la audiencia y reportear contra tus propios sesgos. Sobre todo, verificar lo que crees que es cierto, que eso es así. Eso que ya lo das por hecho, lo das por cierto, es lo que más debes reportear y verificar. Eh, eh, lo último que quiero decirles es que no existe hoy el gran eslabón roto del periodismo con la gente, es la pérdida de confianza. Y la confianza solo se recupera eso, con transparencia, con inclusión, con conversación y con muchísima verificación. Si te agarran en una mentira, va a ser difícil que después te liberen, te crean. Entonces, creo que ahí, hasta ahí yo tengo preparado. Voy a quitar esta cosa para ver si tienen preguntas. Bueno, fantástico, María Teresa. Yo la veía a Paula que se reía en varios momentos de tu exposición. Pienso que estaría pensando que en lo importante de lo que estás diciendo, realmente en cuánta razón tenés en tantos de tus comentarios de las cosas, ¿no? Que hacemos bien y las que no hacemos tan bien, las dos, las dos caras. Bueno, me gustó mucho, la verdad que creo que tiene una enorme calidad y muchos temas que para nosotros por ahí nos quedan lejos y qué importante poder tenerte a vos para que nos los acerques, ¿no? Nos puedas mostrar. La verdad que esto de que decimos siempre de que no hay mejor momento para hacer periodismo que ahora, se pone de manifiesto con todos estos casos y ejemplos que trajiste que son espectaculares. Em, Invitamos a quienes hayan escuchado a María Teresa a dejar preguntas en el chat. Vamos a empezar a plantearlas a partir de ahora. Yo voy a empezar con una que me parece súper interesante, que tiene que ver con la charla, con la cocina de esta masterclass. Eh, Cuando empezamos a hablar del tema del éxito en una investigación, ¿no? Vos sabés que este programa, Data Journalism Visualization Bootcamp, nace justamente al ver que muchos muy buenos trabajos periodísticos no consiguen tener impacto o no consiguen llegar a las audiencias que tienen que llegar, a las que tienen que llegar para generar la conversación, generar reacciones, generar cambios. Eh, bueno, la pregunta que te quería hacer entonces es esa, digamos. Eh, Vos hablas mucho de una jungla, pero también, ¿qué tenemos que hacer los periodistas? O sea, ¿cómo tenemos que mentalizarnos? O sea, si tuvieras que resumir en una sola idea, ¿cómo mentalizarnos para trabajar en esta jungla y seguir haciendo un periodismo de calidad e impactante? Yo creo que la principal mentalidad es que el periodista antes estaba muy enamorado de su historia y decía, es que yo voy a hacer la mejor historia del planeta. Pero después, pero hoy no hay que pensar así. No que yo voy a hacer la mejor historia del planeta. Es que cuál es la historia que hace falta. ¿Qué es lo que la gente no se está enterando? Entonces, cuando hay una historia que hace falta, la gente se la devora. Cuando hay una historia con la que la gente se puede identificar emocionalmente o se puede identificar porque le explica el mundo o porque le muestra cómo la están engañando o cómo le están diciendo mentiras. Esa es la historia que te agarra. Esa es como la regla general de lo que hablamos. Pero Irene, yo pienso que la narración sí tenemos unos retos gigantes en cómo contamos estas historias. ¿Cómo contamos estas historias para llegarle a la gente? Como nosotros en el clip lo que resolvimos es que pues llegarle a América Latina es un mundo imposible, pues eso no se puede, pero podemos aspirar por lo menos a llegarle a aquellas personas que les interesa, por ejemplo, toda nuestra línea de trabajo ambiental, el medio ambiente, y que les duele y que les importe, que son activistas o son investigadores o son personas del gobierno que toman decisiones o son expertos o son... Entonces, si les llegamos a ellos, entonces tenemos que buscar esas audiencias. Entonces, ¿qué hacemos? Les mandamos un newsletter especializado a ellos con nuestras investigaciones y las de otros
que ellos les prestamos un servicio de información que ellos les costaría trabajo, digamos, ponerse a buscar qué es bueno, qué dónde está, qué ¿no? Y por el otro lado, vamos creando como una comunidad en donde los invitamos a que si tienen ideas nos cuenten, que si quieren que hagamos una investigación y los hemos incluido en varias investigaciones. Cosas, por ejemplo, que antes no se hacían, nunca un periodista haría eso, y yo creo que hoy todavía no, muchos periodistas clásicos, es cuando tenemos lista una investigación, hacemos una convocatoria como a sociedad civil, entre comillas, sociedad civil o academia, personas que les pueda interesar este tema y que nosotros ya la tengamos en su radar. Los invitamos a todos a que vengan como unos 3 días antes de publicar y les contamos la investigación y se las mostramos y les decimos, vamos a publicar esto, porque si alguien tiene información muy importante para esto, o que nos desdice, o que tiene críticas, o lo que sea, y vieras cómo la gente se apropia de esa investigación, porque siente que de alguna manera participó, aunque sea en el último cachito, ¿no? Y después son tus mejores aliados, después salen a replicar esa información por todos lados. La otra cosa es poder, claro, crear piezas interesantes para redes, que enganchen, tratar de contar la historia en pequeños videos, porque la gente está viendo mucho más videos de lo que está viendo. Pero esto es más para los medios ya locales de una región o de un país. Pero yo sí creo que hay una mentalidad, el chip que hay que cambiar. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. Unos colegas míos de Medellín tienen un medio y ellos decían, pero ¿cómo podemos volvernos muy importantes en Antioquia? Es muy difícil llegarle. Entonces yo les digo, armen alianzas. Por ejemplo, una alianza con todos los camioneros, todos los, no sé si en Argentina dicen camioneros, todas las personas que manejan los camiones en Antioquia, que es un departamento muy quebrado de montañas, muy difíciles, y se viven varando y viven teniendo todo. Y son los que les toca como vivir las arterias de esa región. Y saben lo que pasó, y saben que atacaron aquí, y saben que hubo tal problema. Hágalos una red y que ellos te cuenten a ti lo que está pasando. Que ellos te digan, mira, este camino se supone que lo están arreglando hace no sé cuánto y nunca nadie lo arregló y se han gastado millones, entonces ahí tienes un tema de investigación. O sea, conectar a tus propias audiencias con tu trabajo es fundamental para poder existir hoy y crearte el mundo que te mira. No aspires a llegarle a una audiencia masiva, las audiencias masivas se acabaron. Lo que puedes es llegarles a audiencias de nicho, audiencias de interés, audiencias regionales, a los que les interesa una ciudad, a los que les interesa un tema, ¿no? Entonces ahí, pero toca cultivar esa audiencia, ir, buscarla, escribirla, invitarla, consentir esa audiencia. No puedes simplemente soltar esa historia y decir, bueno, yo ya investigué. Y suena duro porque solo investigar es tan difícil y se arriesga uno tanto y tiene tantos problemas que encima le toca a uno ir a buscar los clientes, ¿no? Pero así, y por eso las alianzas ayudan tanto porque puede que no seamos machos, pero somos muchos, entonces nos juntamos muchos y entre todos hacemos más ruido, nos ven más. Yo creo que las investigaciones de CLIP creo que han tenido bastante visibilidad, sobre todo las grandotas que hemos logrado, como digo yo, de 50 por lo menos a 4 le hemos pegado en el palo. En gran parte porque las publicamos todos al tiempo, en muchos países, y todos hacen redes y todos hacen, entonces claro, tiene como una presencia en esa jungla que de pronto la gente empieza a ver que hay una sola cosa que se ve, es que solamente que te vean con una investigación ya es dificilísimo, ¿no? Paula, no sé si querés hacer algún comentario y ya seguimos con las preguntas. No, yo iría con las preguntas para no, para darles oportunidad a los que están participando. Sí, era así, me reía porque pensaba en la normalización de tantas cosas que nos pasan por delante de los ojos todo el tiempo y ahí hay una historia seguramente para contar, ¿no? La reiteración de irregularidades a veces las normalizamos y digo, ahí efectivamente es donde hay que mirar. Pero nada, solo eso y avancemos porque hay preguntas buenísimas en el chat.
Dale. También quería comentarles que está Amelia Coraza, la directora ejecutiva de FOPEA, con nosotros. Amelia se conectó para escuchar, estuvo interactuando en el chat, también nos acompaña esta tarde. Bueno, te voy a contar, María Teresa, una pregunta de Ricardo Heuler Paunero. Él está conectado desde España. Dice, ¿cómo se hace para llevar adelante una investigación o encarar una investigación en equipos pequeños de dos o de manera freelance, de manera independiente, una persona? ¿Alguna clave o fórmula mágica te pide? A ver, No tengo ¿tenés? fórmulas mágicas. Pero yo creo, mira, Ricardo, yo creo que es, Ricardo se llama, ¿no? Es que no le veo Sí, sí, Ricardo Heuler. Ah, ok. Ricardo, mira, yo pienso que hay, o sea, la voluntad es lo que mueve mucho la montaña, eso sí es así. Pero si se juntan dos, se hace más fácil. Y hoy en día comunicarse con otro, aunque esté en la otra parte del mundo, pues es gratis, te puedes comunicar, puedes intercambiar. Hay muchísimas becas, pequeñas becas, pequeños proyectos de financiación, desde el Pulitzer Center, pasando por becas locales de los gobiernos según el tema. Por ejemplo, el tema ambiental tiene muchísimo respaldo. Entonces, aplicas o solicitas a una pequeña beca de estas, aunque sea pequeñita, aunque no sea demasiados recursos, es mucho lo que se puede hacer, porque es mucho lo que se puede hacer online. Entonces tú puedes hacer mucha de tu investigación puramente online, usando fuentes abiertas, usando lo que se puede acceder, etcétera, etcétera. Ya un pedacito más en reportería, pero en general yo creo que no es descabellado pensar que dos personas puedan, con buena coordinación y trayendo otros voluntarios, si se quiere, buscando voluntarios en el territorio. Mira, una investigación que hicimos con unos colegas mexicanos, teníamos que investigar un pueblo que se llama Chinipas en México, donde había habido el asesinato de una periodista, donde se había planeado el asesinato de una periodista. Obviamente a ese pueblo no se podía ir, no se podía ir porque pues, nos matan, ¿sí? Cualquier periodista que hubiera ido a ese pueblo lo matan, porque era un pueblo totalmente controlado por unos mafiosos que se llamaban los Salazar. Y cuando hicimos esa investigación, lo que hicimos fue combinar entre satélite, o sea, irnos a Google Maps, que es gratis, a Google Earth, y mirar la pista de aterrizaje, la no sé qué, ver cómo era el pueblo, etcétera. Y después irnos a mirar las redes sociales de Chinipas, quién estaba haciendo comentarios, quién había posteado videos y la cantidad de información. Y ahí contactamos gente que había comentado cosas un poquito salidas de lo legal, digamos, de lo que se puede, y los contactamos offline, por supuesto, a través del Facebook, por fuera, en mensaje directo, y esta gente, unos dos, se animaron a hablar con nosotros con los colegas mexicanos y a decirles, sí, yo puedo contar, es que fue que el día había habido un accidente que tenía mucho que ver con la historia. El día del accidente nos quitaron a todos los celulares, nos borraron todo, entonces pudimos recuperar una cantidad de información y realmente el costo fue cero, fue pura tarea de eso, de seguir la red social, de usar el satélite, de combinar todas las formas que te da el acceso a Internet. Muchas gracias, María Teresa. Sofía Antonella Salgado te pregunta algo que contaste durante la exposición, pero tal vez puedas profundizar, si alguna vez sentiste presiones, tanto políticas, económicas o de algún otro tipo, por el contenido de la investigación, y si así fue, ¿cómo lograste sostener el trabajo periodístico en estas circunstancias? Hay que desarrollar estrategias. Por ejemplo, en el caso de William Vélez, nosotros sabíamos que era un tipo muy poderoso que podía llamar a los jefes de los jefes y parar la historia o amenazar con un abogado o lo que fuera. Entonces, lo que hicimos, por ejemplo, en ese caso fue que salimos ya teníamos la historia escrita, todo listo, todo subido al internet. Yo llegué corriendo de la entrevista, la transcribimos en esa época todavía, porque esto fue hace unos 10 años, todavía no había transcripción automática confiable. Entonces la transcribimos entre tres muy rápido y se subió y se publicó como, digamos, a la hora de la entrevista, porque sabíamos que si no publicábamos muy rápido, este tipo se... Y ya cuando vinieron a presionar, ya estaba todo público, ya no podían forzarnos a cerrarla. Esa es una estrategia.
La otra estrategia es buscar aliados adentro de la redacción, algún editor que te va a ayudar, buscar aliados afuera. En uno de los casos, un periodista de Guate hizo un trabajo impresionante sobre los pastores, en otro con Clip, y el editor no quería publicar. Y entonces él usó la fuerza de la colaboración. Entonces yo llamé al editor y le dije, pero ¿cómo si ya hay un acuerdo de colaboración? Ustedes tienen que publicar, si no se lo vamos a dar a la competencia. O sea, le quitamos la responsabilidad, como la que tuviera que poner el pecho el periodista solo y entre los colaboradores le ayudamos a que se pudiera publicar. Y de hecho se publicó. En uno de los casos de Pandora Papers con el ICIJ, una de las periodistas bolivianas no la dejaron publicar a última hora, no sé qué conflictos había con el medio, lo que fuera, y no la dejaron publicar. Entonces, lo mismo, se publicaron las historias en otros medios, con otros nombres, y ella los publicó como de rebote, como diciendo, eso hicimos muchísimo en Colombia como estrategia contra el miedo. Descubríamos que había un personaje mafioso en un lugar que era muy peligroso para los periodistas locales publicarlo. Entonces nos llamaban a nosotros en Bogotá, nosotros lo publicamos, la historia de ellos como si fuera nuestra, y ellos la retomaban como, ¿no? La revista Semana dijo en Bogotá, y en realidad era una historia de ellos. Lo que pasa es que ellos no podían decir que era de ellos porque les cuesta la vida. Entonces hicimos muchas de esas estrategias, un poco jugando al gato y al ratón, con estos poderosos, porque si no es muy difícil. Y siempre, siempre tratan de buscarse un aliado legal. Hoy en día el acoso legal, sobre todo en empresas multinacionales, eso es muy complicado. El periodista no alcanza ni a publicar cuando ya lo están demandando por millones y no tienen cómo pagar, etc. Entonces es muy importante edición legal antes, que algún amigo abogado, gente que sepa, hay organizaciones en los distintos países de libertad de expresión que les van a ayudar a hacer edición legal para protegerse de que no, por lo menos no hacerles tan fácil la vida que si publican no vayan a caer en un pequeño error que los haga que los demanden, ¿no? Puede que igual los demanden, pero van más protegidos, digamos. María Teresa, dado que pasás mucho de tu tiempo en la Argentina y tenés muchos afectos y amistades aquí, te queríamos preguntar, ahí de la mano de Emiliano, que dejó Emiliano Adrián Rodríguez González, eh, ¿cómo ves las investigaciones periodísticas que se están haciendo sobre el gobierno de Milei? Eh, ¿Qué te parece que a lo mejor está faltando? Algunas preguntas que te haces al respecto, algunos temas que a lo mejor vos con tu maestría, con tu trayectoria estás viendo y también con esos ojos de afuera que tenés en un punto, ¿no? Que tenés un pie en un lado y un pie en el otro, a ver qué nos podés sugerir. Pues Irene, yo pienso que bueno, es difícil juzgar todo el periodismo de un país porque tampoco es que lo conozca todo y no puedo decir que todo lo que sale leo ni nada de eso. Lo que sí puedo ver es que yo creo que tal vez si uno mirara, yo creo que hace falta mucha explicación para la gente en esto de lo que hablábamos y lo que hacía referencia ahora, habla del, de que está ahí en las narices de todos y o la gente no lo entiende o no lo ve o no lo comprende. Y es todo el fenómeno financiero argentino. Yo creo que hay muchísima reportería, hay mucha labia, hay mucha, ¿cómo se dice? Mucha talk show y mucha opinión alrededor de por qué hay inflación y por qué no hay inflación y cuál es la no sé qué y lo que está haciendo mi ley, que si va a servir y que si no va a servir y que si es nuevo, que si es viejo, pero yo no he visto periodismo investigativo que se meta a fondo y diga, a ver, ¿qué es lo que está? Y le explique a la gente común y corriente, no con todo términos súper técnicos de financiera, que muchos de los periodistas financieros en Argentina son especialmente oscuros, uno no entiende nada, están haciendo referencias a un montón de cosas súper técnicas de las finanzas. Entonces, sería muy interesante entender mucho mejor cuánto es la deuda, cuánto se debe, por qué se debe, cuándo se endeudó, qué es lo que se paga, qué es lo que no se paga. Eso que se parece como obvio para los expertos no es nada obvio para la mayoría de la gente y la gente tiene como sus ideas.
Y entonces se vuelve una cuestión de fe. ¿Yo le creo a mi ley o no le creo a mi ley? No como una fe, como si fuera una religión. No como que vamos a ir a ver, a escarbar exactamente qué es lo que está haciendo este gobierno frente al problema financiero argentino y el problema de la deuda, frente a lo que hizo el otro, lo que hizo el otro y cuál es la teoría económica detrás y realmente tratar de entender las finanzas públicas, cuánta plata entra, cuánta se gasta, cuánta no alcanza, etcétera, etcétera. Yo no sé si estoy siendo demasiado osada en decir esto, pero es lo que yo creo que hace mucha falta, porque le pregunto a mucha gente y la gente cuando uno ya pasa la pregunta de la fe, de es que yo le creo o no le creo, la gente ya no sabe explicarte, no sabe explicarte qué es lo que está haciendo distinto. Y uno como extranjero puede hacer esa pregunta. Bueno, pero ¿qué es lo que está haciendo distinto de este? ¿O qué es lo que está haciendo igual a este? Y la gente ya no te sabe explicar porque nadie les explica. Hay como una brecha gigante. Y no es un tema solo de explicación, es un tema de investigación, porque hay que investigar para saber lo que realmente se está haciendo y lo que realmente está pasando. Y yo creo que ese es el nudo del problema argentino, ¿no? Es como estar uno en Colombia y no entender muy bien la violencia, ¿no? Es como ese mismo nudo. La otro tema que yo creo que es un tema que incluso lo habíamos planteado contigo, Irene, cuando estuvimos en aquel encuentro en Tucumán tratando de pensar una red de periodismo de investigación. Yo creo que el tema del narcotráfico y cómo está afectando y cómo actúa y cómo no actúa en Argentina visto más macro, puede ser un tema muy importante y muy interesante en este momento, porque aparecen noticias, ¿no? Que el caso Esper, que no sé quién, que hubo un señor, que no sé qué, que en Rosario mataron a una gente, que no sé qué, pero como que no se entiende cómo es el juego grande, quién está entrando, quién está saliendo, y eso se puede contar solo en alianza y ojalá alianza internacional, eso no se puede contar porque es muy peligroso. Pero eso creo que es otro tema que yo veo, tal vez por mi deformación de colombiana, que decimos si hubiéramos visto antes de que eso se creciera demasiado, quizás hubiéramos sido más claros en saber lo que se venía. Wow, qué recomendaciones nos estás haciendo, María Teresa. La verdad que eh, muy inspirador y a la vez tenemos muchísimo trabajo por delante y un trabajo urgente. Coincido con vos lo que estás planteando sobre todo lo último que dijiste del narco, ¿no? Bueno, Ricardo Luis Mozo te pregunta qué estrategias de supervivencia económica aplican en el CLIP y tus experiencias anteriores. Ahí agrego algo que María Teresa estuvo trabajando en un organismo de, digamos, de patrocinio muy importante como Open Society Foundation. Eh, entonces también quizás nos puedes contar tu experiencia del otro lado del mostrador, que tenés ambas, ¿no? Pues mira, yo creo que si alguien tiene claro el foco de un medio y cómo llena un espacio en la sociedad, termina buscando, encontrando la plata. No, no me preguntes por qué funciona esa magia, pero funciona. Yo te lo digo que he empezado yo no sé cuántos medios y siempre encuentro la plata. Es por eso, porque si hay una necesidad en la sociedad que la gente que no hay. Yo digo, por ejemplo, hoy en Bogotá, si yo volviera a empezar, montaría en Bogotá un medio bogotano, un medio que solamente cubriera la ciudad de Bogotá, porque no hay. No hay ningún medio que cubra la ciudad de Bogotá especializadamente. Hay secciones de la ciudad en distintos medios, pero no hay un medio que se dedique a eso. Encontraría mucha gente interesada en que se cuente mejor qué es lo que pasa en esa ciudad. Eh, ¿Cuáles son las fuentes más tradicionales? Pues obviamente la cooperación internacional, que tiene sus bemoles, como vimos ahora con lo de USAID, que mucha gente se fue a USAID, le daban plata y después se quedaron colgados de la brocha cuando lo cerraron. La otra que es las donantes filantrópicos internacionales y las personas muy ricas que hacen donaciones. Hay algunos poquísimos latinoamericanos, casi no hay. Ese es algo que deberíamos presionar y gente como FOPEA, como otras organizaciones, podríamos hacer muchísimo
en que haya más donaciones de, digamos, de los ricos Te latinoamericanos. referías a mecenazgos, ¿no? Mecenazgos de mecenas que Sí, puedan... mecenazgos. Por ejemplo, la fundación, no sé si conocen el Banco Nu, que es un banco brasilero bastante nuevo, de los bancos digitales, que se volvió enorme en Brasil, pero que lo fundó un colombiano, ahora también existe en Colombia, en México. Ellos donaron toda su fortuna, que fue mucha y muy rápida, y la hicieron rapidísimo, para hacer una gran fundación que se llama la Fundación Vélez y Reyes, o Vélez más Reyes, algo así. Y ellos se dedican a dar becas de todo tipo para colegios, para posgrados, para estudios, pero también ahora acaban de abrir todo un área de democracia, que de pronto hay una cosa interesante en medios. Entonces, así como el periodismo hace investigación sobre los temas, deberíamos hacer un poco de investigación permanente, digamos, los medios independientes, de qué nuevas oportunidades están saliendo en el mundo de financiación de medios filantrópicos, digamos. Ahí se puede investigar mucho, se puede escarbar. Yo he encontrado medios increíbles que se encontraron no sé, un mecenas en California, que es una familia rica, que no es que tengan una fundación o algo, y que resuelven que te quieren financiar tu medio porque les gusta lo que estás haciendo. Entonces, ahí hay muchas posibilidades. La tercera fuente, obviamente, es proveer servicios. Nosotros en Clip ya casi logramos un poquito más del 11% de nuestros ingresos son vendiendo servicios. ¿Qué servicios vendemos? Por un lado, talleres, enseñanza, ¿no? Enseñarle a otros lo que ya sabemos, manejo de herramientas, seguridad digital, ese tipo de cosas. Y el otro servicio que damos es de tecnología, procesamiento de datos, procesamiento por ejemplo, ahorita le estamos haciendo un trabajo, es el primer cliente no periodístico que tenemos, que es un grupo de una organización que defiende el trabajo justo en Europa, nos contrató porque en Europa es mucho más caro, nos contrató para que les hiciéramos como el manejo y el procesamiento para montar una plataforma donde puedan manejar la información que ellos tienen. Como tenemos un equipo técnico, Clip tiene como 17 personas, de las cuales 7 son ingenieros. Entonces tenemos un equipo técnico fuerte, entonces usamos eso para poder vender esos servicios. La otra cosa es suscripciones. Las suscripciones funcionan o membresías o es salir y decirle al público, bueno, si a usted le gusta este medio y le gusta lo que ve y no lo vamos a cobrar, no es una suscripción en el sentido de que si no estás suscrito no puedes acceder al medio, como pasa con los medios grandes, no sé, La Nación o lo que sea que te toca pagar, sino que esto es gratis, está abierto, pero le dices a la gente, ¿por qué no me paga para ayudarme a que salga este medio? Como clubs de fans, por decirlo así. Hay medios que han logrado cosas importantes. Hay un medio en Corea que se llama Newstapa, que vive totalmente de eso, de que la gente le paga mensualmente una suscripción. Hay otros medios que lo que logran es que los artículos tengan propinas. Es decir, que si a la gente le gusta un artículo, le dé una propina. La propina máxima es de $5 o algo así, pero no se la da al periodista, sino al medio. Y de pronto hay un artículo que se vuelve súper viral y súper popular, o un video o algo, y la gente le da, en este caso, para este medio, en un fin de semana, una cosa que incluso escribió un profesor, le dieron $50,000 en un fin de semana porque el mundo entero le encantó la historia y causó tanta polémica que todo el mundo le donó $5, $1, lo que sea. Entonces, hay muchos esquemas de buscar dinero en el público. Ahora, en nuestros países, que son más pobres, y que no tienen plata, la gente no tiene plata para regalar ni para estas cosas más digamos, menos esenciales, o por lo menos la gente lo siente así, es más difícil, muy duro. Conseguirse 100 personas que te paguen $5 mensuales es realmente un drama, es dificilísimo. Pero lo puedes ir haciendo poco a poco si tienes un plan un poquito más de largo plazo y si tienes un medio o de nicho o que sirve muy claramente a una ciudad o a una provincia o a un pueblo, es más fácil porque vas construyendo audiencia, digamos.
hay gente que también con éxito ha puesto una cafetería o ha puesto sí, como una cafetería o como un pequeño negocio como donde hacen tertulias, hacen debates, hacen presentaciones de su propio periodismo, es medio librería, café y librería. Entonces, en esos lugares el café es lo que realmente sostiene el periodismo, ¿no? El que la gente va y compra café, pero para eso hay que tener un poquito, algún dote de comerciante, porque también hay periodistas que han intentado eso y se quiebran peor. Pero sí, existen, una vez di un taller en México en donde encontramos juntos todos 25 maneras de financiar un medio. La gran ciencia y la gran dificultad es que no te trague tu tiempo. Un medio muy interesante, que es de estos que yo conocí cuando estuve en la Open, es un medio en Indonesia que ellos son unos buenísimos visualizadores de datos. Entonces, venden ese servicio y ustedes pueden creer que los contratan gerentes de empresas, incluso ministros o gente, directores de gobierno, gobernadores, gente así, que les dice, ay, mire, yo quiero contar todos estos datos y tengo una presentación muy importante, y ellos les hacen unas visualizaciones súper lindas, y ese departamento es el que sostiene todo el medio, porque es muy, muy exitoso. Entonces sí, hay muchas posibilidades, pero lo más importante es la claridad del medio, por qué ese medio va a prestar un servicio a esa comunidad, a ese país, a ese grupo, lo que sea, que nadie más lo está prestando. Si tú logras contestar esa respuesta con tu medio, vas a tener éxito, con toda seguridad te va a ir bien. Yo he visto, o sea, Verdad Abierta, por ejemplo, eh, que surgió en una época, en un momento que era muy urgente entender todo eso del paramilitarismo, la investigación sobre el conflicto armado, cuando empezó todo el proceso de paz. Parecería que hoy ya no tendría mucho propósito, ¿no? Y sin embargo, eso me tiene 16 años y ha vivido solo digamos, de las donaciones donaciones de personas individuales que por razones diversas quieren aportar ese trabajo de investigación del conflicto y la verdad, pero también muchas donaciones internacionales, de filantropía internacional, que le ve un sentido a ese trabajo y cree que es un trabajo importante para la sociedad. Teresa, estamos tomando nota de una manera frenética. Tus ideas son excelentes. La verdad que nosotros, bueno, en FOPEA estamos todo el tiempo pensando cómo hacer que el periodismo sea sostenible, cómo estimular el periodismo, cómo capacitarlo, bueno, en fin, cómo darle herramientas de investigación, etcétera. Y la verdad que todo lo que nos estás diciendo nos resuena porque estamos completamente alineados con tu visión, ¿no? La verdad que espectacular. Ojalá que muchos de los que están escuchándote o los que vayan a escucharte después, cuando esto quede grabado y se pueda reproducir, eh, salgan a hacer todas estas búsquedas, ¿no? Todas estas conversaciones para que el periodismo pueda ser más libre, más independiente y a la vez más profundo, ¿no? Que creo que de eso se trata todo esto, ¿no? De buscar formas de hacer cosas mejores, ¿no? Bueno, aquí Maximiliano Cooper Ponderret te pregunta algo que parece que a lo mejor no se da por hecho, pero está bueno esto de que no demos nada por hecho, ¿no? Te dice si es necesario en una nota de investigación preguntar o tener la versión de los implicados. Eh, si es así, dice, ¿cómo hacerlo si uno trabaja solo, ¿no? Y tenés que enfrentar a alguien que está siendo investigado de una manera crítica. Pues la primera es no trabajes solo. No tiene sentido trabajar solo. Busca aliados, busca gente amiga, busca periodistas de otros medios. Trata de no trabajar solo, porque trabajar solo es muy peligroso en el mundo de hoy, con los riesgos que corre el periodismo. La otra manera, que no la dije, de protegerte también ante la posible retaliación que puede haberla, es darle la oportunidad de que se defienda a la persona que vas a criticar de una manera muy respetuosa y muy amplia, darle mucha oportunidad. Entonces, en este momento estamos haciendo una investigación, terminándola en alianza con un medio chiquito también como nosotros,
y, estamos un poco con ese reto, porque sabemos que es una persona muy poderosa. Pero entonces lo que hemos hecho, la estrategia que hemos hecho es, y en este no somos 20 medios, somos 2 medios. Entonces estamos dándole mucha oportunidad de que se defienda. Entonces le hemos hecho varias entrevistas, le volvemos a mandar más preguntas, a medida que investigamos más y encontramos más, le mandamos nuevas preguntas. Afortunadamente es una persona que, a pesar de que obviamente no está muy feliz, tiene la apertura mental de enganchar y responder y participar y bueno, y hacer lo posible por defenderse en todas las instancias que le damos. Entonces, eso nos protege de futuras demandas, digamos, de que él no pueda decir que no le dimos que fuimos injustos o que le dimos 5 minutos para contestar o cosas así. Eh, y que le mostramos todas las cartas que teníamos para que no lo sorprenda nada. Ese es un elemento que yo aprendí, eso en términos de que te demanden. Ahora, en términos de seguridad personal, de que no te retalien, digamos, con un ataque físico o digital o algo así, yo creo que es muy importante tratar a las fuentes, incluso a la fuente más perversa que exista, el tipo más malo. A mí me tocó lidiar con mucho malo. Para ese libro que yo hice, entrevisté como, no sé, 80 personas que son todas asesinas. Y sin embargo, lo que yo traté de hacer era tratarlo, no con admiración ni nada de eso, porque no les tenía ninguna admiración, pero sí con un respeto de decirles, ¿saben qué? Ustedes tienen derecho a echar su cuento. Y yo no soy quien para juzgarlos, yo no soy su juez. Yo solo estoy aquí oyendo. Y yo voy a tratar de reconstruir qué fue lo que pasó y necesito también oírlo a usted. Y como con esa claridad y no prometer más de lo que yo era capaz de hacer. Muchos periodistas jóvenes se equivocan porque ante un tipo muy tenebroso le terminan prometiendo o como dándole a entender que le van a dar más razón que le van a dar más, que le van a poner más su versión que la de otros, y eso los puede poner en peligro terrible. Entonces uno tiene que ser súper transparente con la fuente. A mí incluso me ha tocado momentos difíciles de decirle a una fuente, no, es que yo no voy a poner solo su versión, quiero que entienda que yo lo estoy entrevistando para poder construir una verdad que es compleja y que no es solo su versión de los hechos. Y eso a veces ha generado rechazo fuerte en el momento, pero genera confianza. Tienes que construir confianza con tus fuentes, así sea el tipo más malo del planeta. A veces no es posible, a veces no te pasa el teléfono, sobre todo si es una multinacional, una cosa de esas, pues no tienes acceso a esa fuente que tú quieres denunciar o no te pasa el teléfono, de parabolas, no te dice nada. Entonces ahí pues lo único es protegerse de la mejor manera y por lo menos darle la oportunidad, ¿no? Muchas oportunidades de que se defienda y diga su versión. No Paula, sé qué más decir. gracias, María Teresa. Yo creo que ya casi estamos, pero antes de Sí. cerrar, me meto acá solo para consultarlo, para pedirle una reflexión a María Teresa sobre el rol que tenemos las organizaciones de periodistas en todo este proceso. ¿Qué es esperable de la organización de organizaciones como FOPEA, como bueno, tantas otras, Fundación Gabo, FLIP, ¿no? Organizaciones colegas que nos ponemos como meta trabajar sobre periodismo, no sobre medios o sobre, periodismo como tronco de la historia, el eje troncal, y de allí en sus formas, ¿no? Pero partiendo de la rigurosidad del periodismo, de su técnica, entendiendo que tiene una técnica, que no todo es periodismo, que no hablar en un micrófono es periodismo, no es necesario solo un micrófono para hacer periodismo, o una camarita o un celular, que es mucho más que eso, ¿no? Así lo concebimos nosotros y por eso lo trabajamos también mucho sobre este concepto de desarrollar investigación porque es el ABC de nuestra profesión. El corazón. Aún cuando tengamos que cubrir el choque de la esquina, digo, ¿no? Ahí también Sí, hay sí. investigación. Me importa especialmente tu mirada sobre el rol de las organizaciones de periodistas. Pues mira, yo creo, Paula, que hasta donde yo conozco, la mayoría de las organizaciones de periodistas están haciendo lo que tienen que hacer. Primero es que los periodistas no se sientan tan solos. Es un momento muy difícil. Los periodistas están muy solos. Estamos muy solos. Ustedes no saben nosotros
que somos una organización también pequeña. CLIP se ve grande porque tiene impacto y tiene muchos aliados y no sé qué, pero CLIP es chiquito, es un medio pequeñito. Y a veces también nos sentimos como que, uy, nos estamos metiendo con gente 50 veces nuestro peso. ¿Y qué pasa si nos aplastan como cucaracha? Porque pues puede pasar, ¿no? Nos metemos con las big tech, imagínense esa cosa, ¿no? Qué bueno. Entonces yo pienso que primero acompañar al periodismo, darle espacios de diálogo como este, darle espacios de reflexión, darle herramientas, entrenamiento también muchísimo me parece clave. Yo no estaría tan firme en decir periodismo es de aquí para acá y de allá para acá. No, claro que tienen que poner un límite porque si no, pues no terminan más nunca. Pero sí atraer a aquellos con vocación periodística que de alguna manera están ejerciendo el periodismo así no hayan estudiado nada, pero o no hayan, digamos, no sean oficialmente periodistas, algunos influencers, algunos de estos empezar como a acercarlos a la metodología periodística para que el periodismo aprenda de ellos y ellos del periodismo, digamos, que se contagien un poco de una metodología un poco más rigurosa, pero también los periodistas se contagien un poco de una mejor manera de contar historias y de narrar y de enganchar al público. También creo que hay otro elemento que me parece súper importante y es esto de buscarse iniciativas de cómo hacer redes de positivas, digamos, redes para buscar dinero, redes para hacer investigaciones, redes para defenderse de un ataque colectivo, etcétera. Yo creo que esa capacidad que tienen las organizaciones, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Flip, que se inventó esta cosa tan linda de ver en Colombia, hay desiertos informativos, hay regiones donde ya nadie informa nada del local, por el peligro, porque borraron a todo el mundo, por la economía de los medios, etc. Entonces ellos se dedicaron a pensar cómo llenamos ese espacio. Si hay una ciudad completa que no tiene nada de periodismo local, ¿cómo hacemos para que haya periodismo local? Entonces, ¿qué hicieron? Buscar a la gente que de alguna manera está en Facebook, da noticias sin que se proponga dar noticias, o es el influencer local, y los trajeron para empezar a entrenarlos y ya no sé qué, y se volvieran periodistas locales y llenaran un espacio que estaba vacío. Entonces, como que ese rol de hacer esas redes, y hoy en día ya es una red grandota que se llama Consonante, tiene medio, tiene todo, pero, pero yo creo que sí me parece que lo que ustedes hacen es lo que sostiene el periodismo. O sea, sin ustedes, sin la FLIP, sin la Gabo, sin todas estas organizaciones que están ahí ayudando. Yo, por ejemplo, estoy en la junta de una organización que se llama Media Defense, que es inglesa, pero que ayuda al mundo entero a proteger periodistas. O sea, Sí. pone abogados cuando el periodista es demandado, ayuda a que el periodista, alguien lo esté defendiendo, protegiendo. Entonces, eso le da una libertad al periodismo. O sea, es ustedes los que cuidan que el periodismo siga siendo libre, se sienta libre, que no sea un periodismo todo muerto de miedo, acosado, callado, porque si habla se muere de susto. Entonces, creo que estas organizaciones le dan mucha fuerza. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente tu pregunta, Paula. La verdad que súper bueno que te hayas dado cuenta de hacerse la María Teresa y que la aprovechemos para crecer como organización también. Eh, María Teresa, la última, de Brian Granado, que es un asistente de Venezuela. Eh, la verdad que me sensibilizó mucho la pregunta y creo que vos podás darle aliento a Brian. Dice que para nadie es un secreto lo que nos sucede a nosotros los periodistas en Venezuela, pero más allá de protocolos de seguridad, te pregunta él, ¿es posible hacer periodismo de investigación si no se tienen documentos oficiales? Él dice que es estudiante de periodismo, pero que ya se acercó a medios y ha sido becario de IPIS Venezuela y que sin embargo le parece muy difícil, muy cuesta arriba hacer un trabajo investigativo si no hay información disponible, sin seguridad y sin dinero. Dice, ni siquiera las fuentes pueden estar digamos, en las piezas periodísticas,
porque los persiguen y ya ni siquiera se puede firmar por seguridad. Bueno, dice que es muy frustrante para él toda esta Sí, situación. tienes razón, Brian. Hacer periodismo en las condiciones que hacen periodismo los venezolanos es durísimo. Y sin embargo, Brian, el mejor periodismo del continente, diría yo, hoy es venezolano. Están produciendo un periodismo impresionante. ¿Cómo lo hacen? Es cierto que no hay documentos oficiales. Es cierto que es dificilísimo acceder. Es cierto que la gente no te quiere hablar porque se mueren de miedo de que se abren la boca, los matan, no hay repercusiones. Yo creo que es muy importante ahí sí hacer alianzas con otros periodistas. No vayas a intentar tú solito a trabajar porque no tiene sentido. Pero hay mucho periodismo venezolano en el exilio que está haciendo trabajos fuertísimos y buenísimos. Tú los conoces a todos, desde Cazadores de Fake News, pasando por Efecto Cocuyo, por Armando Punto Info, que pues, no se puede hacer mejor periodismo que el que hace Armando Punto Info. Ellos con toda seguridad, lo lindo que tiene el periodismo venezolano es que es sumamente solidario. Entonces, con toda seguridad, si tú tienes una historia que quieres sacar adelante y los buscas, ellos te van a apoyar, te van a ayudar, te van a decir por aquí, por allá, esto sí, esto no. Que se necesita guía, no vayas a intentar hacer periodismo solo Venezuela porque es demasiado peligroso. Pero sí busca ayuda en muchos de los que están afuera, y que te guíen por el camino de dónde se consiguen, hay mucha gente resentida también que está todavía dentro del gobierno, resentida en el sentido que no están felices con tener ese gobierno, pero tienen trabajo y sueltan documentos por debajo de cuerda, también están todas estas herramientas digitales, trabajar internacionalmente ayuda porque muchos tienen acceso, digamos, empresas y cosas que ustedes no pueden conocer desde Venezuela, sí se puede saber desde afuera, por el tipo de otras sociedades que tienen o lo que sea. Entonces sí hay maneras y por eso es que el periodismo de Venezuela es tan bueno en este momento. Pero hay que tener mucho cuidado y hay que buscar lazos de solidaridad. Si has trabajado con IPIS Venezuela, pues ahí ya tienes un comienzo. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, algunos de los trabajos más lindos que ha hecho Iván Ruiz, que es argentino, que trabaja con nosotros, es con el periodismo, con gente de Transparencia Venezuela, que tienen información valiosísima. Entonces, creo que ahí hay maneras de buscar salidas. No te angusties ni te desesperes, porque sí se puede hacer, no solo, pero sí se puede hacer y de hecho es admirable el periodismo que están haciendo hoy los venezolanos. Muchas gracias por esto, María Teresa. Bueno, un placer, un lujo que seas socia honoraria de FOPEA, que estés a disposición nuestra, que siempre nos ayudas. En lo personal te tengo un agradecimiento enorme porque siempre has estado ahí cada vez que te he necesitado. Y bueno, la verdad que pienso que si después de esto no nos vamos corriendo a investigar, a buscar más impacto, a buscar colaboración, a buscar fondos, ya no lo hacemos con nada. O sea, creo que me Bueno, parece que si... ha Sí, sí, sido adelante. muy lindo este espacio. Muchas gracias por las preguntas, todas súper interesantes. Me podría quedar horas aquí charlando con ustedes. Les quiero decir algo, el clip está realmente abierto. Si ustedes tienen una punta de historia, si tienen una idea, si creen que hay algo en lo que nosotros podamos colaborar, ayudar, a veces no nos metemos en las historias y no tenemos tanta capacidad, pero a veces sí hacemos una conexión, sabemos a alguien que le puede interesar. Entonces cuenten con nosotros, ahí estaban esta presentación la vamos a, FOPEA se las va a compartir, así que ustedes también pueden mirar las historias un poquito con más calma. Y bueno, y gracias por esta oportunidad y FOPEA, por supuesto, cuente conmigo. Desafortunadamente no voy a poder estar en el Colpit, pero va a estar medio clip y van a estar con FOPEA en un espacio que FOPEA nos generosamente nos dio y estamos muy felices de poder estar ahí contando precisamente la cocina de cómo se hizo la investigación de las Big Tech. Muchas Excelente, María gracias. Teresa. La verdad que es un Gracias, María lujo. Teresa, la verdad que es un gusto. Y bueno, nada, nos veremos, ojalá nos veamos pronto y ojalá podamos seguir compartiendo estos espacios. Y a todos los que participaron hoy del Zoom, sigan las redes de FOPEA, sigan nuestro sitio, fopea.org,
Sigan el monitoreo de libertad de expresión, que necesitamos además que estar conscientes de cuál es la realidad en Argentina. Nosotros interactuamos todo el tiempo con diferentes organizaciones latinoamericanas y estamos relevando y mostrando un escenario, hablando de esto de no normalizar lo irregular. Estamos viendo un escenario complejo, pero otra vez, espalda con espalda, de eso se trata, ¿no? Así que el monitoreo también está para eso, para acompañarnos. Y a veces uno siente que está muy solo y que el problema es de uno, y en realidad en el intercambio se da cuenta de que somos muchos más los que estamos en la misma situación, y que en estos momentos difíciles aparecen ideas muy creativas a manera de respuesta. Así que también hay que optimizar desde ahí. Es un gusto. María Teresa, nuevamente, mil gracias. Un gusto escucharte. Y Hasta gracias a luego. todos. Muchas Gracias. Gracias gracias, a todos. Paula, muchas gracias, asistentes, y seguimos en contacto. Hasta pronto, adiós. Hasta pronto.